¿Quiénes pueden ser responsables? Lo hablábamos hace rato, las personas físicas o morales, ¿no?, que con acción o omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, tendrán responsabilidad y estarán obligados tanto a la reparación o, cuando esta no sea posible, a la compensación. Y la reparación es restituir a su estado base, ¿no?, al estado en que se encontraba el ecosistema. Puede ser marítimo, puede ser terrestre, etc. Cuando esto no sea posible, si arrancaron un arrecife, ¿no?, si ya no es posible, son millones de años los que tardan, si se llevó a cabo una acción que sea de imposible reparación para dejarlo al estado base o al estado que guardaba antes del daño, pues entonces entra el tema de la compensación que establece el artículo 17. Y esa compensación se tendrá que llevar a cabo pues en el lugar, y si no es posible, junto al lugar, o tendrá que ser equilibrada al daño que se llevó a cabo. Y las sanciones, el tema de las sanciones es importantísimo. Ustedes saben que, de acuerdo, antes de esta ley, la sanción máxima que podía imponer la Profepa, de fuera igual con salarios mínimos, era equivalente a lo mucho a 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, que para una persona física puede ser una cantidad importante de dinero, para una empresa pues una cantidad irrisoria. Cometo el daño, pago mis 3 millones y todo listo. Y era la máxima sanción que la autoridad administrativa podía imponer. Y el juez penal, la peor, el juez penal creo que llega hasta 900,000 pesos de sanción económica. Entonces, qué bueno que ahora hay una ley que permite imponer sanciones de a de veras. A una persona física se le pueden imponer desde 10, basándonos en el salario mínimo vigente del Distrito Federal, ahí están las cantidades, desde 19,428 pesos es la mínima, hasta 3,238,000 pesos. Y a una persona moral, desde 64,000 pesos hasta 38,250,000 pesos. Entonces son cantidades, obviamente, que, pues que sí, de alguna manera, pero esto es aparte de la reparación. No es en lugar de la reparación. La reparación más la sanción económica, y además no excluye de otras responsabilidades, que es otra de las aportaciones de esta ley. O sea, ¿se puede abrir un juicio por responsabilidad civil? Sí. Además, si hay la comisión de algún delito, también penalmente, administrativamente también, y ahora en materia de responsabilidad ambiental. O sea, puede haber 4 flancos abiertos ante la generación de un daño ambiental. Y bueno, el interés legítimo del que hablábamos también está en el artículo 28. ¿Quiénes tendrán ese interés legítimo para accionar, para interponer estas acciones? Bueno, las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, pero no solo ellas, también las personas morales privadas mexicanas sin fines de lucro, las asociaciones civiles, ¿verdad?, cuyo objeto social sea la protección del ambiente en general o alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de alguno de los habitantes. Es decir, no lo pueden hacer per se o por sí mismas, sino lo tienen que hacer en representación y a solicitud de uno de los habitantes de la zona que haya visto deteriorada, que haya visto daño ambiental. Además debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tener 3 años, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la Federación, a través de la Profepa y las procuradurías estatales que ejercen estas funciones. Otra de las aportaciones que viene en el artículo 29 es la caducidad. O sea, se tienen 12 años para poder denunciar un daño ambiental, pero a partir de la generación. O sea, a partir del día en que se produzca el daño. Esto generó una gran polémica. ¿Por qué? Porque a veces los daños se generaron en un momento determinado y no se manifiestan sino, puede ser 10 años después. Y al no manifestarse sino 10 años después, pero haberse generado estos 10 años, son tomados en cuenta por esto. Es decir, en este caso habría solamente 2 años para ejercitar una acción en materia de responsabilidad ambiental. Y bueno, la sentencia condenatoria, que deberá tener una serie de precisiones, ¿no? La reparación, la compensación en su caso, las acciones para evitar que se incremente el daño, pago de sanción económica, importe a fin de que sean aprobados y los plazos de cumplimiento de las obligaciones.
En materia de reparación y compensación, habrá que considerar el efecto en la salud y la seguridad pública, el grado de que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos, el grado en que cada medida beneficia al ecosistema dañado y el grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad. La parte social, en este caso de reparación y compensación. Y bueno, en materia de interés público y publicidad, para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, todos los procedimientos judiciales son de interés público, las personas que tengan legitimación activa deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles y deberán, debería decir deberán, la ley dice deberá, salvaguardar la representación adecuada de conformidad con lo previsto por dicho ordenamiento. Es decir, no se puede generar una asociación civil de momento y llevar a cabo este tipo de acciones. Se trata de evitar que haya charlatanes. Se trata de evitar, y en la medida de lo posible, porque de que los va a haber, los va a haber. Eso también debemos de considerarlo. Y habrá que evitar, en la medida de lo posible, que organizaciones charlatanas pues se lleguen de gente de buena voluntad para llevar a cabo este tipo de procedimientos solo con el ánimo de atacar a una empresa o a una persona moral que a lo mejor sí está cumpliendo con la regulación. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Ya hablamos de las alternativas de solución de controversias. Y bueno, llegamos a la parte penal, solicitud de oficio del Ministerio Público. El Ministerio Público es, sin más, el representante social. En México, el ejercicio de la acción penal se da a través del Ministerio Público, que es el representante social y que es quien va a llevar a cabo un procedimiento de una averiguación previa para, en su caso, consignar ante un juez a alguien que sea presuntamente responsable, y no va a ser responsable en tanto no se genere la sentencia condenatoria, y sea presuntamente responsable de haber generado un daño ambiental. Y esta responsabilidad penal ambiental está establecida también en el artículo 53. Yo en alguna ocasión, tanto a la Fiscalía Especializada de Delitos contra el Ambiente, la PGR, como a la Procuraduría Jurídica de la Profepa, les propuse ayudarles a hacer esto a que se refiere el artículo 53, y pues, no obtuve respuesta favorable de ninguna de las dos instituciones, pero la ley los mandata a la PGR y a la Profepa a llevar a cabo un programa. Dice que el Ejecutivo Federal y el Congreso desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños, así como para la reinserción social. Seguimos con el esquema de reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan el respeto a las leyes ambientales y a los tratados internacionales que sean parte. Para tal efecto, la Procuraduría, o sea la Profepa y la PGR, expedirán y harán público el programa respectivo. Bueno, consideramos el beneficio de la duda, apenas llevamos 2 meses de la vigencia de esta ley, no hay tal programa, esperemos que pronto haya tal programa. Y en materia finalmente de víctimas del delito, se considera víctima de delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio. Entonces, pues es una ley, creo yo, que sí contiene una serie de aportaciones importantes en materia de justicia ambiental. Falta, desde luego, que nuestras instituciones actúen, que nuestras instituciones cuenten con los elementos técnicos, los recursos humanos, los recursos financieros necesarios para poder hacer frente a estas disposiciones. Necesitamos capacitar a los abogados de la Profepa, a los abogados de las Procuradurías Ambientales Estatales, a los ministerios públicos, etcétera, para conocer el intríngulis de la ley y poderla aplicar adecuadamente. El problema, y con esto termino, uno de los problemas de nuestro país es la eficaz aplicación de la ley, no solo de la ley ambiental, de todas las leyes. Tenemos buenas leyes, pero tenemos problemas de aplicación por muchas razones. Una es la corrupción, sin duda, pero otra es la ineficacia. Y esa ineficacia a veces es emanada
por falta de recursos, a veces no es por falta de voluntad política. Procuradores van y procuradores vienen, algunos con muchas ganas, con mucho interés de poder aplicar eficazmente la ley, pero sin los recursos, sin los medios, sin los mecanismos, es imposible. En muchos casos, delitos ambientales, yo he propuesto en diferentes foros que hay dos delitos que deben estar contemplados en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que es el delito forestal, que es crimen organizado, y el tráfico de especies. Yo creo que esos dos delitos deberían estar contemplados en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Pues yo con eso termino mi presentación, no sin antes agradecer la atención de todos ustedes y por supuesto ponerme a sus órdenes para poder sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Vamos de una vez a proceder a entregarle su reconocimiento. Muchas gracias. Y aquí volvemos a nuestro esquema original. Vamos a hacer las preguntas para el final, para poderlas agrupar. Entonces, por favor, recuerden de llenar la hojita que les proporcionamos. Si no tienen, les podemos proporcionar aquí en la escala. Bien, a continuación tenemos al doctor Pedro Carlos Guillén Rodríguez. El doctor Guillén realizó estudios de licenciatura en Biología y maestría y doctorado en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores y es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Participó en diversos proyectos educativos como la creación del Museo de las Ciencias y en la coordinación general del equipo que elaboró los planes y programas de ciencias naturales para primaria y biología para secundaria en el marco de la reforma educativa propuesta por la SEP en 1990. Se desempeñó como director de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca entre 1995 y 1997. En 1998 fue nombrado jefe de la Unidad de Participación Social, Enlaces y Comunicación del Instituto Nacional de Ecología y en el año 2000 ocupó el cargo de Director General de Ordenamiento e Impacto Ambiental en la misma institución. En el periodo 2002 a 2006 fue Director General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, órgano de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. En marzo de 2007 fundó el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental Sociedad Civil, espacio en el que realiza labores de consultoría ambiental y que a la fecha ha realizado trabajos para la CEDESOR, el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría de Educación Pública, el INTA, la CONAPOR, Banco Mundial, entre otros. Actualmente es director de la revista de investigación ambiental del Instituto Nacional de Ecología. El doctor Guillén es autor de 30 libros de divulgación y narrativa, así como diversos artículos sobre asuntos ambientales y problemas educativos, y tiene 3 capítulos en libros disciplinares. Es articulista en diversos periódicos y ha colaborado en prácticamente todos los diarios de circulación nacional y actualmente mantiene columnas en los periódicos Milenio y la revista Etcétera. Asimismo, participa con un comentario semanal en la sección Conciencia en la frecuencia 107.9 del INER. Ha sido consultor de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Organización de las Naciones Unidas, y ha participado en diversos encuentros internacionales sobre medio ambiente. Ha participado como ponente y consultor en diversos foros nacionales e internacionales y ha ejercido labor docente en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de Baja California y en el Instituto Nacional de Administración Pública y el Colegio de México. Hacemos la bienvenida. Bueno, buen provecho, señores. Agradezco mucho la invitación que me hicieron, aunque no la entiendo bien. Salvador pues es un destacado abogado, Gabriel habla facilito, y yo ni lo uno ni lo otro. Entonces lo que voy a hacer aquí es tratar de dar mi opinión sobre este tema con el pobre sentido común que me asiste, pero me interesa porque es un tema que es un tema sobre el que yo pasé. Para ilustrar esto, les voy a contar lo que llamaré la anécdota 1 y la anécdota 2. Cuando yo era director general de ordenamiento ecológico e impacto ambiental en el INE, en el año 2000,
un señor muy rico, mi nombre lo voy a reservar, me dio la propuesta de hacer el hotel. También no voy a reservar el nombre del hotel, voy a meterlo aparte. Un hotel, una cadena muy importante, en Cancún. Y entonces resulta que se hizo la evaluación de impacto y el hotel salió rechazado. Y este hombre, que era muy rico, muy importante, no solo eso, era el dueño del edificio donde estaba el centro de trabajo, era nuestro casero, así de rico era. Pues pidió una audiencia, que es muy normal cuando alguien recibe un rechazo, para entender la razón del rechazo. Y entonces este buen hombre llegó con su abogado, y yo, pues, asistí de directora de impacto, porque en estos casos siempre hay que tener testigos. Y llegó un hombre ya de edad avanzada, que lo primero que me dijo es: mire nomás cómo tiene el edificio. Yo dije: oiga, yo me encargo del mantenimiento, señor. Y al seguido me dijo que por qué había yo rechazado y el proyecto. Le expliqué las razones, que eran técnicas. Y él me dijo que si yo no tenía superiores, le dije que sí, que si yo sabía quién era, que sí. Total rechazado. Y el hombre se para y me dice: doctor, un placer, inauguro en abril. Acto seguido, yo pedí que se hiciera un oficio al Procurador Federal del Medio Ambiente, informándole del deseo de al que nosotros llamamos técnicamente promovente, de realizar esta construcción, advirtiéndole que no tenía permiso de impacto ambiental. ¿Cuál creen ustedes que fue la conclusión? Inauguró en abril. Y pagó una multa, ya con el hotel casi concluido, pagó una multa, lo que decía Salvador, una multa marginal. Y hoy ustedes se pueden hospedar en ese hotel. Ya que está regular. Esta dos es, yo sé que ustedes son expertos en la materia y saben que el eucalipto es un árbol que trajo Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, a principios del siglo XX, y lo trajo por dos razones. Es un árbol que demanda muchísima agua y había que desecar la cuenca. Esa es la primera razón. La segunda es que, como